antes de saludar a dos maestros, a Ángel Valderas Puga y al querido Daniel Marmolejo, este video. Cómo le gusta provocar a la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sabe que hay dos tipos de videos que le generan muchas agruras a la oposición, sobre todo dos tipos de videos. Uno donde sale visitando algún changarrito, algún restaurante, que salga mostrando lo que está comiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los otros videos son los de las prácticas de béisbol, cuando sale a macanear el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hoy se fue a su práctica de béisbol en la capital mexicana. Dice que bateó tremenda línea por la banda contraria. Fue hit, y aunque pudo ser doblete, como ya no es el mismo de antes, y tiene que cuidarse para estar al 100 en su trabajo de presidente, lo dejó en sencillo. Este es el presidente Andrés Manuel López Obrador jugando a la pelota, al béisbol, a pesar de las críticas por los médicos cubanos, a pesar de la campaña sucia, la guerra sucia en su contra. Y luego todavía le gritan 3-3, eso significa en el béisbol que 3, que vaya por el triple. Imagínense, el presidente dice, no hombre, ya no soy como antes, con un sencillo me conformo. Pero estos son los videos que, insisto, le generan mucho ardor a la oposición. Déjeme saludar al doctor Ángel Valderas Puga y al maestro Daniel Marmolejo. Ángel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo. Muy bien, Vicente, pues saludos acá desde Querétaro, con mucho calor, pero ya listos para comentar contigo y con Daniel, pues varias de las cosas que acontecen en México. Me espero con esta presentación porque pues me interesa mucho el tema. Nada más, si quieres, les adelanto que pues voy a desmontar todas estas mentiras de la falta de carencia de médicos, utilizando dos instrumentos internacionales con datos que dejan muy claro cuál es la situación del número de médicos en México. Son indicadores de la ONU, ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud. Se llama The Global Health Observatory. Y el otro es Health at a Glance, que son los indicadores de la OCDE. Daniel, un saludo, Vicente, pues ya sabes que yo me manejo con base en datos, no con ideas preconcebidas, no con prejuicios, no con cuestiones ideológicas que pasan por encima de la realidad. Entonces voy a dar unos 4 datos esenciales tomados de lo que fuera de México se sabe perfectamente a nivel internacional, y que todas y todos los médicos en México, incluidos dirigentes políticos como el Alito, deberían de conocer. Ya sabes que yo siempre señalo, cuando me sorprenden con comentarios tan fuera de la realidad, que me da la idea que esta gente se ha pasado 36 años de la noche del neoliberalismo en México, se la han pasado en Timbuktu o en Marte, porque de plano, en 36 años, Vicente, Daniel, nunca vieron nada. Es como el changuito que no veían, no escuchaban, se quedaban calladitos durante 36 años. Y hoy de repente salen con estridencia a señalar cosas que todos los mexicanos y las mexicanas conocíamos, y que por eso en 2018, retomando un poco lo que estabas platicando ahorita, salimos a decir ya basta, porque fueron 36 años de desastre, entre ellos el sector salud. Así es. Y déjame saludar, doctor, al maestro
Daniel Marmolejo. Querido Daniel, pues vaya controversia se ha desatado luego de que pues muchos medios independientes exhibiéramos que la doctora Ana Ceci es hija de Salvador Jara, el exgobernador priista interino de Michoacán, quien en su momento apoyó también a José Antonio Meade y quien ha aparecido muy abrazado de Alito Moreno en diferentes documentos gráficos, pero creo que es un tema que debe de darnos para debatir profundamente sobre cosas, solo como ejemplo, Daniel, porque me escribió el profesor Paulino Gámez desde Álamos, Sonora. Le mando un abrazo al querido Paulino. Es cabrón Paulino como el corrido. Dice, aquí en Álamos no hay especialistas, y eso que está a media hora de Navojoa, la ciudad grande, entre comillas, cercana a Álamos. Aquí en Álamos no hay especialistas, es la agencia de viajes, porque luego te mandan a Ciudad Obregón, que está a 2 horas, o a Navojoa, le decía 45 minutos. Si un pueblo mágico tan importante, que por cierto va a visitar el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves o el viernes, no tiene especialistas, pues imagínate en la sierra, allá en la punta, en Guerrero o en otras partes de nuestro país. Mi querido Daniel, te saludo con mucho gusto. Vicente, muy buenas noches, querido doctor Ángel Valderas. Me da mucho gusto saludarlos y entrarle de lleno a este tema, Vicente, implica también valorar y reflexionar sobre aspectos que a uno le han tocado en la vida. Antes de profundizar en los datos del doctor Ángel Valderas, mi madre era derechohabiente del IMSS, querido Vicente, y ingresó en algún momento de urgencias y tuvo que esperar 48 horas para que llegara un especialista. Cuando llegó la médica especialista, le dijo que tenían que hacerle una intervención urgente y que ya los tiempos estaban muy excedidos, que su situación era muy vulnerable. Después nos pidieron un consentimiento para realizarle una cirugía a mi madre sin quirófano, Vicente Ángel. Era la única opción que había en ese momento. No entendíamos toda la gravedad del problema, pero realmente era una situación ya muy delicada, una salud muy frágil, la de mi madre, y no hubo más remedio ante la advertencia de la médica de que faltarían elementos debido a que los quirófanos estaban ocupados en ese momento y se asumíamos el riesgo que asumimos a nivel familiar. Mi madre murió pocas horas después, Vicente, al no poder ser intervenida al menos unas 48 horas antes. Con esto yo quiero reflexionar que lo planteado por la doctora Ana Ceci, que además me cae muy bien, independientemente de lo que sea su papá, porque ella es otra persona, estaría fuera de una argumentación de los fenómenos que suceden cotidianamente en el ambiente de la salud, en este sector, y que nuestro amigo el doctor Rodolfo Ondarza se ha dedicado a analizar a través de su programa Salud Universal. Vicente, él ha utilizado un término que yo acuñé, el cártel de la bata blanca. En un momento le pedí que no me lo adjudicara, porque él es muy decoroso, muy honorable como médico, porque yo sentía que iba a tener un riesgo muy fuerte a nivel personal por señalar que había un cártel de la bata blanca. Pero dadas las circunstancias, ya una cana más no hace la diferencia. Ese término lo acuñé al ver que en el sector salud había algo que él termina por definir aún con mayor precisión, que ha sido un genocidio blanco. Y así como yo te puedo plantear este tema, conozco muchísimos temas
en donde la falta de médicos especialistas y de instalaciones ha sido el común denominador. Mi madre murió en el año 2006, en los tiempos, estaba justamente la crisis postelectoral en México, gobernaba Vicente Fox. Entonces, Fox no hizo realmente nada por la salud. Y si queremos realmente profundizar en este tema, tendríamos que ver también a las instituciones académicas y quiénes han sido las personas que han degenerado las instituciones de educación pública y los institutos de alta especialidad donde también se forman médicos que alcanzan otros niveles y donde hemos, y así lo hemos señalado, combatido crímenes de lesa humanidad y tortura médica. Querido Vicente, doctor Ángel, los casos son terribles de lo que sucede en el sector salud y también las prácticas que le hacen a la gente más desfavorecida, a la gente pobre, a la gente que humildemente se presenta a estos lugares y que además no se han dado servicios en gratuidad. Lo que está haciendo el presidente es lo correcto y antes de que se entre a toda la información dura, señalar primeramente que merecen mucho respeto los médicos mexicanos y que merecen mucho respeto los médicos cubanos, quienes han participado en misiones por la salud, donde no han participado ni los gringos, Vicente, como por ejemplo en Sierra Leona, en Guinea, en la parte occidental de África, en donde se han dividido grupos de médicos cubanos para combatir el ébola directamente con la población. Y antes de argumentar todo lo que se puede argumentar en este sentido, señalar, Vicente, que Italia requirió de los expertos en infectología cubanos 50 médicos cuando la crisis de la pandemia estaba hasta el tope, cobrando vidas humanas en Italia. Entonces, ni existen los médicos suficientes, ni se ha logrado abatir ese rezago, nos va a costar mucho tiempo y el que podamos contar con el apoyo de estos médicos es fundamental. Y te voy a decir por qué, antes de ya abrir todo este debate. Un ejemplo muy claro, el de un diplomático mexicano, quien fue el canciller de Vicente Fox, justamente Jorge Castañeda, quien respingó, como se dice muy comúnmente, porque su hija había sido enviada a Pochutla, en el estado de Oaxaca. Putla, mi querido. Perdón, a Putla. Sí, Pochutla, no, a Putla, en el estado de Oaxaca, gracias por la corrección, para que realizara allí su servicio social, Vicente, y él intervino con todas sus capacidades políticas de influencia con el gobernador para que la desplazaran a un pueblo, y lo pongo entre comillas, como él lo dijo, menos horrible. Entonces, bajo esta lógica clasista de alguien que debiera entregar el beneficio de la educación pública, y más aún su hija, y más aún al haber sido canciller, al haber sido un político mexicano, en favor de los más pobres, terminan siendo unos vulgares clasistas, racistas, gente que desprecia al pueblo. A un pueblo menos horrible desplazó a su hija cuando le tocaba Putla. Y piensa ahora, Vicente, cuánta inseguridad hay en muchos lugares del país, número uno, y después, ¿cuántos especialistas realmente quieren irse a las comunidades más pobres de México? Mi querido Daniel, has hablado emotivamente sobre en esta introducción al tema que vamos a desmenuzar. La verdad que hay que decir que los números no le dan la razón a muchos que piensan como esta doctora, y cada vez que leo a cada vez más doctores en redes sociales, pues cada vez más doctores están saliendo a decir que no están de acuerdo con esta joven, que en efecto, como dice Daniel, no tendría por qué pagar facturas políticas de su papá, pero
el alto contenido político de su mensaje nos debe de llevar, Ángel Valderas Puga, a desmenuzar con los datos duros, como lo haces, doctor, magistralmente, este discurso que está siendo tomado para el golpeteo político de no a los médicos cubanos. Y es más, antes de ir contigo, debo de decir que por primera vez en años estoy de acuerdo con Ciro Gómez Leiva. Sí, el Ciro Gómez Leiva que golpetea continuamente contra el gobierno de la Cuarta Transformación, contra el presidente, el Ciro Gómez Leiva que defiende malandros. Ayer dijo esto en su editorial. Échamelo, Adriana, para abrir boca. Adriana, échalo. Bienvenidos los médicos cubanos y los veracruzanos y los hidalguenses y tamaulipecos. Y si llegaran, bienvenidos los argentinos o los estadounidenses. Lo que las personas, lo que la gente pide son servicios y medicinas, servicios de calidad en tiempo y medicinas todo el tiempo. ¿Es mucho pedir? Así es que bienvenidas las manos, los cerebros, la inteligencia, la sapiencia, la serenidad, la generosidad, la tranquilidad, el consuelo que sabe transmitir un buen médico. ¿Qué carajo importa de dónde venga? Mi querido Ángel Valderas Puga, ahora sí te escucho. Mira, Vicente, pues como te decía, la realidad es otra, los datos duros son otros. Hace más o menos, que fue como año y medio, no, hace un año quizás, publiqué 2 artículos en Tribuna de Querétaro, donde escribo habitualmente un semanario cada semana, porque ya se había dado un debate semejante con respecto a la pandemia. Eso me obligó a revisar, pues yo manejo datos, soy ingeniero, soy matemático, soy investigador, manejo cuestiones de informática, pues inmediatamente me fui a checar la realidad para entender qué país nos dejaron, Daniel. Muy conmovedor lo que señalas, creo que muchos tenemos anécdotas muy de ese tipo, no se requiere ser investigador por caridad para la gente que nos ve, pero esta sola lámina, mire, yo no he visto lo de la doctora que ustedes señalan, pero tengo aquí en mi celular el comunicado del 9 de mayo, de varios colegios médicos, donde en el primer párrafo hablan de una supuesta falta de médicos. 9 de mayo, colegios de médicos. Bueno, hablan de una supuesta. Si ahorita se ve la lámina, me parece ultra relevante. Los datos, ahí está perfecto. Organización Mundial de la Salud. Número de médicos por cada 1,000 habitantes. Se pueden medir por cada 10,000, por cada 100,000, pero eso es irrelevante. Por cada 1,000. Y puse en rojo a México. Los datos son recientes, 2019, 2020. Bueno, pues vean el caso de México. No lo dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no lo dice el doctor Hugo López-Gatell, no lo dice el doctor Jorge Alcocer, no lo dice Ángel Valderas, ni Vicente Serrano, ni Daniel Melgarejo. No. Ahí están los datos de la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU y que tiene los datos de todos los países en el mundo. Yo seleccioné algunos nada más para ver qué desastre dejó el neoliberalismo en este país. Lo que señala Daniel con respecto a su mami, ¿no? 2 días sin especialista y todos tenemos historias de falta de médicos, de falta de especialistas. Bueno, ¿cómo no va a ser eso, Vicente? Ve en rojo la triste cantidad de médicos que tenemos en el país. 2.38
médicos en el país. Bueno, si nos comparamos con países de América Latina, estamos abajo de Chile, estamos abajo de Costa Rica, estamos muy abajo de Argentina, que tiene casi 4 médicos por cada 1,000 habitantes, y estamos a más del doble de Uruguay, que tiene 5,08, pero sobre todo vean Cuba, 8.42 médicos por cada 1,000 habitantes. Es el país en el mundo que más médicos tiene por habitantes. Ni siquiera los Estados Unidos. Vean, los Estados Unidos 2.61, muy cerca de México. Cuba 8.42. Este indicador es clave, ¿Cuántos médicos tienes para 1,000 habitantes o 10,000 habitantes? ¿Por qué es clave? Porque esto se va a entender mucho mejor con la siguiente diapositiva de cuáles son las consecuencias de tener ese número de médicos. Miren, para mí esta es la diapositiva que mejor desmiente a los colegios médicos que publicaron su comunicado el 9 de mayo y a cualquier otro médico o doctora que haga TikToks, porque lo único que exhiben es una ignorancia tremenda del sistema sanitario de su propio país, o 2, una mala fe que va en contra de la ética de un médico, que significa salir a mentir con desfachatez para tratar de engañar a la opinión pública. En ambos casos, cualquiera que sea la razón, ignorancia o mala fe, es gravísimo que médicos en México no tengan esta información de la Organización Mundial de la Salud o de la OCDE. Basta dividir el 1,000 entre el número de médicos para darnos cuenta en rojo que cada médico mexicano o médica tiene que atender a 420 habitantes. Eso es lo que toca. Miren, si nos vamos a comparar con Argentina, Italia, Suecia, España, Dinamarca, estamos hablando prácticamente poco más de la mitad, 250. Y si nos vamos a comparar con Cuba, nada más atienden a 119. Y aquí con Israel, Uruguay, Portugal, Austria, Grecia, estaríamos hablando de más de la mitad. Esta lámina o la otra, porque son los mismos datos, pero presentados de manera distinta, desmienten totalmente que en México no hay falta de médicos. ¡Claro que hay falta de médicos! Miren, tan solo si nos comparamos, no con los líderes, ya les mostré que los líderes son Cuba, Grecia, Uruguay. No. Vámonos con la media. Ahorita Daniel decía el trabajo de los médicos cubanos en Italia. Vámonos con España e Italia. Yo viví en esos dos países, conozco muy bien, no me lo han contado, no como estos médicos mexicanos que a lo mejor han leído, sino que hemos vivido esos sistemas médicos impecables. Si nos comparamos con ellos y no con los líderes, tenemos un déficit de 210,000 médicos, comparados con España y con Italia. 210,000 médicos que le hacen falta a este país y que por no tenerlos, Vicente, Daniel, la gente muere. Por no tener estos médicos, la gente muere, la gente empeora, la gente no se cura. 210,000 médicos que nos hacen falta para atender a un país con 130 millones de mexicanos, de los cuales 70,000 especialistas, y lo que señalaba Daniel y lo que señaló el presidente en la mañanera, creo que de ayer o de hoy, no tenemos médicos en Tlapa Guerrero y no hay que irse hasta Tlapa Guerrero. Basta ver las zonas marginales en el país, en Chiapas,
en Oaxaca, en la Sierra Gorda de Querétaro, en la Tarahumara, para darse cuenta que en muchas zonas marginales no hay médicos. Comenzamos mal y comenzaron mal los médicos con este comunicado de Marras afirmando en el primer párrafo que no hay déficit de médicos. Discúlpenme, médicos queridos que escribieron ese comunicado, pero todos sabemos, sin recurrir a datos de la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud, que en México hay carencia de médicos. A mí me gustaría saber, estos médicos que publicaron el desplegado, si van a hacer cita al Seguro Social o al ISSSTE para atenderse. Porque Daniel y Vicente, mira, un diagnóstico, ¿cuánto les gusta? Yo aquí saco lo que viví en España, lo que viví en Italia. Dos pacientes por hora que atienden los médicos del sector público. 2. Media hora para que llegues, para que expliques, para el diagnóstico, etcétera. Y ojo, si necesitas un especialista, inmediatamente te canalizan con el especialista. No que véngase de mañana, pasado mañana, que haga una cita. No, inmediatamente con el especialista. Y no estoy hablando de los líderes. Vas con el especialista, al día siguiente tienes tu cita, en ocasiones el mismo día que el médico general te canalizó al especialista, ya estás con el especialista. O sea, en cambio, ¿qué pensamos en México? Si pensamos con estos países no líderes, en vez de atender en 1 hora a 2 pacientes, un médico mexicano tendría que atender a 4. Esto es aritmética de la maestra Lupita. Pues si son 4 y en 1 hora, pues le voy a dar 15 minutos a cada paciente. Que me disculpen, pero todos sabemos que no es lo mismo 15 minutos a cada paciente que media hora en términos del diagnóstico y en términos de la consecuencia de un diagnóstico errado. Síntesis, Daniel y Vicente. Esta sola lámina muestra, repito, que hay carencia de médicos y que a nivel internacional se sabe perfectamente que hay carencia de médicos. De hecho, ¿qué les parece si rescatamos lo que dice Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en la mañanera hoy, que explica literalmente, así como tú, con peras y manzanas, con palitos y bolitas, que este déficit no es de la cuarta transformación, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que es real. Lo que me lleva a pedirle también reflexión a Daniel Marmolejo. ¿Será que desde los privilegios, estos doctores que se quejan de la contratación de 500 médicos cubanos están más de acuerdo con que se deje morir a los que necesitan un doctor especializado en esas zonas difíciles de nuestro país, a que vayan los doctores cubanos? Prefieren que se mueran los pobres, los marginados, los olvidados, a que entren los doctores cubanos. Vean y escuchen lo que dijo Hugo López-Gatell en la mañanera. Maestro, también el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud que se condujo durante el sexenio siguiente, el sexenio de la Madrid, del presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud.
Y en esta reforma se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada. Se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo. Esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores. El propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto. Esto desde luego se complementó después con el modelo de protección social en salud, conocido más comúnmente como Seguro Popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal. Cuando el propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina. La Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de 6 a 8 mil estudiantes a 1,000. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos 1,000, terminábamos 250. Obviamente este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de 2 decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace 2 años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado, y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más, en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año. Hago mal, Daniel Marmolejo, si digo que esto tal vez sea difícil de entender para los que están en Polanco, en El Ángeles, en las posiciones de privilegio que pueden tener las puertas abiertas de televisoras, de radiodifusoras, y que pueden tal vez por un interés político expresarse en contra de que vengan los médicos cubanos. ¿Hago mal? No quiero sonar tampoco clasista, pero de eso estamos hablando, del pobre que no tiene acceso a los especialistas y que a través de esta contratación pudieran tener una esperanza, o negarles la esperanza porque hay médicos mexicanos que no sé si están dispuestos a irse a Tlapa Guerrero, que se quejan porque dicen que no los voltean a ver a ellos. Ayúdame con tu reflexión, Daniel. Vicente, como bien sabemos, y ahora que hace esta reflexión Hugo López-Gatell, el rezago es muy grande en la cuestión, en la salud de nuestro país. Y realmente las personas con más dinero siempre van a tener más acceso, porque México es un país muy desigual y en el año 2006 fue, de acuerdo con el Banco Mundial, el país más desigual de la Tierra. En consecuencia, la gente de Polanco, la gente de Interlomas, la gente de los mayores recursos, como los que viven en la Colonia del Valle, en Monterrey, Nuevo León, o los de Zapopan, ¿no? Tendrán siempre la posibilidad de acceder con mayor facilidad. Y dentro de ello,
la salud ha venido sufriendo una privatización tremenda. Lo que menciona Hugo López-Gatell también nos obliga a pensar en este rediseño que necesita México de cara al futuro, primero para que haya los suficientes médicos y desde luego los especialistas. Él habla de haber achicado la carrera en los tiempos de Soberón, que es el padre de todos los neoliberales vinculados en el sector de la salud desde aquellos años, años 80, y cómo ha venido sufriendo una privatización sistemática hasta terminar con un fenómeno que fue este tema de cómo se privatizó el modelo de la salud y en donde en Funsalud han participado empresas como Coca-Cola, los grandes corporativos con un interés muy marcado en establecer una agenda pública en materia de salud acorde a sus propios intereses y las farmacéuticas. Es Soberón, Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en Nueva York, en la ONU, todos ellos, el doctor Narro, quienes tuvieron muchos intereses en el sector de la salud, vinculados con Funsalud, y con esto que no ha sido nada benéfico para la población. Y si queremos analizar desde dónde viene la problemática, Vicente, pues viene, por ejemplo, si consideramos a la UNAM como la escuela más prestigiosa en materia de salud, entre el año 2020 y 2021 presentaron examen para formarse como médicos en la UNAM casi 31,000 personas, 30,968, y solamente tuvieron acceso 2,823. Y se va decantando hasta el nivel de egresados, y se va reduciendo al nivel de especialistas, y se va reduciendo al nivel de subespecialistas. Y para profundizar realmente en esto que tú señalas, y que tiene que ver con las personas que pueden acceder a los servicios de salud, pues habrá que considerar, Vicente, que de acuerdo con la propia UNAM, el mayor porcentaje, casi la mitad de los médicos con especialidades viven en Monterrey, en Jalisco, principalmente la zona urbana, en el Estado de México, la zona urbana también, del Valle de México, Ciudad de México, ¿sí? Y párale de contar. Entonces, ni vas a encontrar la infraestructura necesaria para tener médicos especialistas con acceso a la innovación tecnológica necesaria en el interior del país, ni vas a tener tampoco a los médicos. Entonces, este rezago tan tremendo, que de acuerdo con lo que señala el doctor Ángel Valderas, nos lleva a una verdadera reflexión de la penosa realidad, tiene otro factor que yo logré combatir en una de las mañaneras, que es la subrogación de los servicios de salud. Y no te puedo mentir la cantidad, pero debieron haber sido montos millonarios de 600 millones de pesos subrogados en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. No había jabón, Vicente. Todo esto que concesionaron los neoliberales y vinculados todos a la escuela de Guillermo Soberón, del doctor Kumate y de todos estos que además fueron eméritos y los grandes genios de la medicina, se encargaron de privatizar a través de Funsalud, a través de toda la estructura, fueron asimilados por las corporaciones y con ellas terminaron en las subrogaciones. Fue muy importante este señalamiento porque fue destituido el director de dicho instituto de alta especialidad por las declaraciones que yo hice en la mañanera, que además fueron confirmadas por el doctor Hugo López-Gatell, desde luego por el doctor secretario de Salud, por la directora, por la secretaria de la Función Pública, quien era en ese momento Irmeréndira Sandoval, y decidieron quitar a este director porque también forman parte los directores de toda una estructura enquistada en el sector de la salud, que han podido ocultar medicamentos,
que han llevado a una crisis con interés político al sector, que tienen jugosas operaciones con las farmacéuticas. ¿Y qué te puedo decir, querido Vicente, doctor Ángel? Me llena de estupor, por ejemplo, que una persona que yo conozco, omito su nombre, fue a buscar una cirugía por la vía privada, no quiero dar muchos detalles, ¿sí? Pero por la vía privada, y el médico la lleva a un hospital público donde este médico termina torturando a esta persona. Al día siguiente de una operación de 20 horas, no le dan ni acceso a los expedientes. Han hecho una porquería con el sector salud. Por eso lo que está enfrentando el presidente de la República tiene que ver también con una fundamentación ideológica. Y aquí yo hago un énfasis muy importante. Qué bueno que médicos que no vienen del neoliberalismo estén decididos a participar en una misión por la salud en México que puede llevar mucho tiempo incluso, porque restablecer las condiciones no es de un día para otro, requiere mucho tiempo. Pero esta gente tiene convicciones por la salud, tienen el juramento hipocrático muy vigente, Vicente, y han trabajado en circunstancias mínimas de capacidad operativa, porque sabemos que a Cuba con el bloqueo no les llegan ni jeringas, ¿sí? Están en una situación muy dramática los médicos y han hecho hasta lo imposible. Qué bueno que estos médicos puedan darle una lección a los médicos neoliberales, a los cuales incluso la educación pública les cambia la jugada cuando llegan a Putla, cuando llegan a la Sierra de Guerrero, cuando llegan a las comunidades marginadas de la sierra en Chihuahua, en la Lacandona, ¿sí? En la selva, cuando están en las circunstancias ajenas totalmente a estas colonias privilegiadas que tú mencionas. El sector de la salud nos muestra la peor de las desigualdades que ha habido en México. Y si me permiten, estaba pensando si ponerlo sobre la mesa o no, pero creo que hay que decirlo, no es un ataque contra los médicos mexicanos. Yo tengo familiares, primos, especialistas. Claro que no puedo estar en contra de mis primos. Es generar, como creo que sí tienen conciencia mis primos, generar una reflexión sobre la ética y sobre la moral de esto, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencia a casos particulares, a casos que conozco por arriba y por abajo. Mi abuelita Elena, la mamá de mi mamá, murió esperando que le hicieran un trasplante de cadera. El doctor que la atendía en el Seguro Social dijo que le tomaba no sé cuántas semanas para que le asignaran el quirófano y poderle hacer el trasplante de cadera. El implante de cadera, me corrige mi mamá. Pero que si lo hacía a través de su consultorio privado, no salía tanto y que eso sí, se lo hacía de un día para otro. Son estas prácticas también que rayan en lo, pues no sé si en lo criminal o en lo grosero, pero que son prácticas que yo puedo dar testimonio de que desafortunadamente existen. No te puedo, mira, te vas a tardar 2 meses en esperar por el seguro. Vente por mi consultorio particular y te lo hago el implante de un día para otro. Pues ahí se quedó la viejita esperando a que le hicieran el implante, murió por un desangrado interno, se desangró ahí un sangrado interno por tanto tiempo de estar en el hospital, en el Seguro Social, y el maldito implante nunca llegó a través del Seguro Social porque ella decía que era lo único que le había dejado mi abuelo, que era el Seguro Social, y ella se aferró al Seguro Social. Bueno, pues en el pecado llevó la penitencia. Comparto con ustedes porque a mí nadie me lo contó. Son de las cosas de los médicos especialistas que hacen y que me encabronan. Mi querido Ángel Valderas Puga, seguimos con esto. Yo creo que nos quedamos con este tema que creo que es importantísimo
porque de aquí tiene que salir una gran reflexión nacional para que las cosas mejoren. No pueden ir peor, creo. Mira, dos cosas, Vicente. Déjenles comparto este dato que es central por la situación en la que estamos. Mira, son datos de la OCDE, es el histórico entre 2000 y 2017. En el caso de México estamos hablando de los últimos 3 sexenios antes del gobierno de la 4T, lo que señalaba hoy el doctor Hugo López-Gatell. Estamos hablando de los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, 2 sexenios panistas. ¿Qué nos da esta gráfica? Nos da el histórico entre 2000 y 2017 del personal de salud, no solamente médicos, también enfermeras, también personal auxiliar. Hoy lo que decía Hugo López-Gatell es una vergüenza. Veamos a México hasta el final. Yo entre broma y en serio les decía a mis estudiantes, si ven una clasificación buena, búsquennos hasta abajo, si es mala hasta arriba, y si la gráfica es horizontal, busquen a México en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. Mira, lo que te da el azul es el porcentaje de personas que trabajan en el sector salud. 2017. Ve a México hasta el extremo derecho, 3%. Pero en la bolita blanca es la evolución en 3 sexenios y veamos que la bolita blanca prácticamente no se movió. ¿Cómo estamos en promedio con los países de la OCDE? 3 veces abajo, desde el 10%, pero que además ha evolucionado del 8.5 al 10.1. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Japón? Con Japón pasa como de un 6 y feria al doble, 12. Para no hablar de los líderes, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Esta evolución, para mí, más que 1000 palabras, nos dice realmente los resultados de los gobiernos neoliberales. Y lo dice la OCDE, lo dicen datos internacionales, no lo está diciendo cualquier gente. Mira, para terminar con esto, los médicos no se forman de la noche a la mañana. Resolver el problema que nos heredaron los neoliberales, ahorita lo decía Daniel, esto no es de la noche a la mañana. Un médico se forma, por ejemplo, en México, 7 años. Vean en Brasil, 6 años, en España 6 años, en Francia 8, en Alemania 6, en el Reino Unido entre 5 y 6, en Estados Unidos 8 años. Quiere decir que para 2019, cuando llega el gobierno de la 4T, para no tener déficit de médicos, esos médicos generales se tendrían que haber formado 7 años antes. Se tendrían que haber comenzado a formar en el sexenio, en el último año del sexenio del espurio Felipe Calderón. Sí, pero andamos mal también en términos de especialistas. Miren, les comparto hoy lo que presentó en la mañanera el doctor Hugo López-Gatell. Aquí está. ¿Cómo andamos en el déficit de especialistas? Fíjense, solo Ciudad de México, pero el estándar internacional son 230 especialistas por cada 100,000. Es el único estado que tiene suficientes especialistas. De ahí en fuera, todos los demás vamos para abajo. Todos, todos. ¿Esto qué señala? ¿Por qué lo quiero poner los datos que presentó hoy el doctor Hugo López-Gatell? Porque los especialistas, al igual que los médicos generales, no se forman de la noche a la mañana. Miren, vean en estos datos de Medscape, ¿cuánto se tarda en formar un especialista? Por ejemplo, en España, después de la licenciatura, entre 2 y 5 años. En Francia, 3 años después de la licenciatura, pero puedes llegar hasta 11 años. En Alemania, hasta 13.
en el Reino Unido 12, en Estados Unidos entre 3, que serían 11 y 15. ¿Qué significa? Pues significa que formar un especialista como mínimo, 10 años, como mínimo. Puede ser 10, 11, 12, dependiendo de la especialidad. Entonces, ¿qué sucede? Esos especialistas se tendrían que haber comenzado a formar en 2009 para no tener déficit. Bueno, y quiero terminar con una cuestión que sí, yo veo un tufo de xenofobia, de racismo, porque hay que tomar en cuenta que en otros países el tipo de contratación que se hace a los médicos no se andan con las ramas. Si necesitan médicos, los contratan, así de sencillo. Me parece sorprendente, la verdad, agrego lo que dijo Daniel, estupor, de que los médicos mexicanos no tengan información como esta que voy a compartir, que yo no soy médico, pero me parece ser que tengo las ideas más claras de los números del sector médico que muchos médicos, porque si ahorita se comparte la imagen, miren, perfectísimo, personal salud, y con esto termino. Vean nada más, es la sección de los indicadores de la OCDE en términos de la migración internacional de médicos y doctores. Vean nada más la tremenda proporción que tiene, por ejemplo, Israel, donde casi el 58% de los médicos que trabajan en Israel fueron formados en el extranjero. Nueva Zelanda, 42%, Irlanda, 42%, Noruega, 40%, Suecia. Bueno, vámonos al promedio de la OCDE. 17.7 médicos en porcentaje, casi un 17% de médicos que trabajan en países de la OCDE fueron formados en otros países. Por favor, para un déficit de 210,000 médicos, la contratación de 500 médicos es apenas un triste 0.2%. Me parece ofensivo para un país con tantas carencias que se haga un escándalo por un porcentaje tan minúsculo del 0.2. Estos datos de la OCDE desmienten totalmente a los médicos que formaron el comunicado, que hablan de la idiosincrasia que solamente en México, porque los datos internacionales muestran que hay una alta tasa de migración de médicos que se forman en un país y que trabajan en otro país. Hay médicos formados en México que trabajan en Europa y en Estados Unidos. Si hubiera reciprocidad, entonces, ¿qué preguntan? ¿Qué piden estos médicos? ¿Que nada más se contraten a mexicanos? ¿Que la gente se muera en las zonas marginales por falta de médicos o por falta de especialistas? ¿Eso es lo que plantean? ¿Qué plantean? ¿Por qué se quedaron callados en 3 sexenios de desmantelamiento del sector salud? Hospitales abandonados, 400 hospitales abandonados, sin equipos, sin medicamentos, y con todo lo que se dice aquí en el chat de mucha gente que está dando su testimonio a nivel nacional de las enormes carencias del sector salud. Pero aquí hay nombre y apellido de los culpables. Es el sistema de salud público que nos dejaron los neoliberales a partir de la llegada de Miguel de la Madrid. Tiene nombre y apellido, y también, desgraciadamente, muchos médicos se quedaron callados. No alzaron la voz ante este desmantelamiento, no alzaron la voz por la falta de acceso a las facultades de medicina, en donde el número de ingresos no es suficiente como para poder cubrir todo el déficit enorme que tenemos de médicos. Mi querido Daniel Marmolejo, y también hay que advertir que estos 500 médicos que se van a contratar no van a ser la solución a un grave problema y tan profundo como el que se está planteando, que es básicamente una
medida, si me permites, correctiva, de alguna manera, pero esto no va a solucionar lo que ocurre en todo el país, porque así como Guerrero, muchos. Mi querido Daniel, ¿con qué cierras? Bueno, Vicente, pues yo creo que los datos son implacables. Lo que ha presentado el doctor Ángel Valderas esta noche, está más que claro, Vicente, la necesidad que tenemos de la presencia de los médicos cubanos en México. El tema de los especialistas es abrumador. Por cada 100,000 habitantes en neonatología tenemos 76.71 con datos de la UNAM antes de la llegada de López Obrador. En pediatría, por cada 100,000, 49.55. De ginecología y obstetricia con 30.33. Ahí está muy claro por qué ha habido una administración de la enfermedad en el sector salud, en el sector público de la salud, porque pues no hay especialistas. Mientras que dice donde se presenta un menor número de especialistas, que nadie se enferme de una epidemia como la que vivimos del SARS-CoV-2, porque nada más tenemos 0.56 especialistas por cada 100,000. Y luego salen con los pánicos a criticar al gobierno de López Obrador, que ha tenido que enfrentar magistralmente la pandemia, cuando epidemiólogos solamente hay 0.56 por cada 100,000, infectología 0.48, oncología médica con 0.31, ginecología oncológica con 0.29, ¿sí? Y bueno, pues psiquiatría, ¿qué te puedo decir? Por cada 100,000 habitantes con 3.2, cardiología con 2.6, medicina de urgencias 1.25 y neumología con 0.69. Somos un país enfermo, Vicente, realmente. Somos un país enfermo. Y aquí los médicos que debieran valorar la aportación que está haciendo la medicina cubana, emblemática, y recordar que estos médicos que fueron enviados en la misión contra el ébola a África Occidental, incluso se pensó en ellos para darles el Premio Nobel de la Paz, pero ya sabes que Estados Unidos hasta en eso interfiere. Es loable su presencia, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, vienen muy bien entrenados, vienen decididos a meter las manos donde muchos especialistas en México no lo hacen. De la misma forma, y hablando de la migración, hay una tremenda migración de enfermeras mexicanas hacia Estados Unidos, que se está envejeciendo los Estados Unidos y reclaman muchas enfermeras mexicanas, pues son mujeres principalmente, más que hombres, muy entregadas a esta misión. Bajo todos los argumentos aquí expresados, Vicente, ni siquiera con estos médicos dejaremos de ser un país enfermo. Y recuperando tu comentario sobre tu abuela y sobre lo que ha significado el que un médico te atienda por la vía privada, decir que a mi amiga por una cirugía de reconstrucción, el médico le cobró $11,000 en dólares, los cabrones, de los cuales la llevó a un hospital público, el hospital universitario, en muy malas condiciones, de acuerdo con la información que yo tengo, el hospital universitario en Nuevo León, jalón de orejas para el estúpido gobernador que ellos eligieron tontamente, ¿sí? Y al hospital creo que le dio 15,000 o 20,000 pesos por realizar la cirugía de las peores formas. Un desastre ese médico, y hay que perseguir a estos médicos del mal, estos verdaderos carniceros. Por todo lo demás, Vicente, honrar al sector de la medicina y entristecerme, no porque vengan médicos cubanos a ganar lo mismo que un médico mexicano en México, sino porque hay futbolistas que ganan 7, 10, 5, 20 millones de dólares en México y son futbolistas y no son médicos. Esos son los problemas que tiene nuestro país, que debiéramos de transformar en nuestra óptica verdaderamente objetiva y profunda por hacernos un país grandioso, no un país mediocre.
Qué interesante con lo que cierras, maestro Daniel Marmolejo. ¿Por qué no invitamos a la gente para que vaya a tu canal de YouTube, a tu proyecto independiente, a tu cuenta en Twitter, en donde sigues opinando y opinando fuerte de los temas relevantes en nuestro país, mi querido Daniel Marmolejo? Muchas gracias, Vicente. Pues invitarlos a Cuarta República, particularmente al programa Salud Universal del doctor Rodolfo Ondarza, médico subespecialista, neurocirujano, experto en cirugía estereotáctica y funcional, quien todos los viernes tiene grandes especialistas en el sector salud y ha analizado a la medicina desde el enfoque prehispánico, desde el periodo virreinal, desde la circunstancia actual, ha combatido a Funsalud y hay que combatir a Funsalud y todas estas estructuras que lo único que hicieron fue chatarrizar nuestro sistema de salud, y muy bien dicho por el doctor Ángel Valderas, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando el neoliberalismo impuso reducción del gasto social, flexibilización en las leyes, todo tipo de regulaciones, y vinieron con ello las devaluaciones también y los pagos excesivos de intereses. Y allí fue donde el IMSS dejó de tener sábanas, Vicente, y allí es donde la desigualdad se marcó y donde dejó de invertirse. Entonces, Salud Universal en 4A República con el queridísimo doctor Rodolfo Ondarza y todos los demás programas que allí tenemos, y Homo Ex Novo, agradeciendo siempre las reflexiones que nos iluminan mucho del doctor Ángel Valderas. Homo Ex Novo en Twitter, @Homo Ex Novo, para que busque a Daniel Marmolejo. Doctor, ¿cuáles son tus trincheras para que la gente también te apoye, para que te siga, para que esté al pendiente? Ángel Valderas, me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook y me encuentran en Twitter. Déjame nada más compartir una última, Vicente. Mira, es también la cuestión del equipo médico, porque veo que muchos comentarios de la gente tiene que ver con la falta de equipo médico. No me tardo, es muy rapidísimo. Mira, nada más para que te des una idea. Sigue siendo datos de la OCDE de 2019, es decir, no es achacable absolutamente al gobierno de la 4T. Ahí tenemos tomografías computarizadas y resonancia magnética. Y ahí está México hasta el final. Vean, al final, 6 resonadores apenas por cada 1,000,000 de habitantes y 3 unidades de resonancia magnética. El promedio de la OCDE son 27 escáneres y 17 de resonancia, por no hablar de los países líderes. Es decir, el gobierno de la 4T hereda un sistema de salud público no solamente deshumanizado, sino también carente de equipos, carente de médicos, carente de enfermeras. 430,000 enfermeras es el déficit en México. Entonces, esto no tiene que ver, coincido contigo, Vicente, coincido contigo, Daniel. Tenemos en México médicos de altísima calidad, muy bien preparados, algunos con especialidades en el extranjero, que qué bueno que se fueron a estudiar al extranjero y no les dijeron, guácala, son mexicanos, y no se trata de un ataque al sector médico, absolutamente para nada. Pero tampoco, si los médicos salen con sus comunicados, como el del 9 de mayo, pues están sujetos al escrutinio público. Y yo siempre cito a Maquiavelo, que hace 500 años decía, para engañar a alguien, se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Pues yo les diría a los médicos que firmaron el comunicado que hay muchas mexicanas y mexicanos que no nos dejamos engañar por lo que están diciendo. Desgraciadamente, los datos no les ayudan. Un saludo cordial, un abrazo a Daniel, un abrazo a Vicente desde la ciudad de Querétaro. Yo ya me voy a cenar, ustedes no sé qué van a hacer. Bueno, Vicente va a seguir trabajando, pero yo voy por un tamalito de rajas con queso. Qué bueno. Felicidades por un tamalito. Dichoso tú. Espero sí. Yo también espero echarme un tamal pronto, mi querido doctor. Vicente, un favor.
titula este video con mucho respeto a la doctora Ceci, porque no es nada contra ella, ¿eh? Es a favor de la salud para que ella sepa realmente que aquí hay datos duros que necesita complementar, porque no estamos en contra de ningún médico. Un médico no está a favor de un ejército, un médico no está a favor de un tipo de color de piel, un médico no está a favor de una posición económica. Un médico está para salvar al ser humano. Entonces, bien dicho. Esta información. Bien dicho, querido Daniel. Hasta Te pronto. mando un abrazo. Gracias Daniel Marmolejo. Ángel Valderas Puga, nos vemos. Buenas noches. Excelentes datos, excelentes reflexiones. ¿Qué puedo decir yo? Usted lo ve y lo escucha aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.